Pues porque cuando las opciones son varias y se es lo suficientemente joven, ha de tomarse siempre la más arriesgada, porque solo en el riesgo está la esperanza. Y sin esperanza, luego sin miedo, decía Lucrecia Borgia también. Entonces, cuando se te acaba una beca como la de la Casa de Velázquez, puedes o volver a casa porque ya se te acabó la beca, o si tienes la suficiente casta, tienes que ir a jugártela a otro sitio superior, a la Cilindrada superior, ¿no? Porque para eso has ido a un sitio donde te enseñan francés, donde todo el mundo habla francés, donde tienes una suficiente red de relaciones y, bueno, pues... Tienes la ventaja de la lengua, como te fuera... defiendes más o menos en francés, sí, lo cual te permite elegir claro. París en lugar de elegir Nueva York o Tokio. No, hombre, evidentemente, tampoco lo elegí, o sea, digamos que las circunstancias posibilitaron que lo hiciese. Era una locura, pero hay que hacer locuras, si no tiene sentido. Tu llegada a París fue, como nos contabas el otro día comiendo con Pepe Melero y yo, tuvo su gracia, tuvo sus anécdotas, ¿no? ¿Dónde llegas cuando llegas a París? Llego al Colegio España, ¿no? de España, sí, porque, bueno, pues, en fin, porque he conseguido ahí una habitación que va a durar 3 meses, porque tengo un estatus de estaller, pero me falsificó una carta de residente permanente para poder tener un taller en la CITE Internacional, porque si no podía tener taller. Y eso me obligaba a estar cada 3 meses en una casa distinta de la CITE. O sea, cada 3 meses cambiabas de país. Cambiaba de país, sí, estuve en España, en Canadá, en el sudeste asiático, bueno, es que no sé si conocéis la Ciudad Internacional Universitaria de París, cada país tiene una casa. Una casa. Y entonces, pues eso, estuve en 10 o 12 casas distintas, para poder mantener el estudio que estaba en la Maison Internacional. Y mientras tanto pintabas e intentabas Sí. ya, bueno, vender tus cuadros. Y Hombre, pintaba, no había móviles, había que bajar a una cabina del Boulevard Jourdan a exigirle una deuda a Fúcares que nunca me pagó, nadie te pasaba por allí, estabas con una radio vieja escuchando, carraspeando la radio española, en fin, es una situación un poquito rara, y preguntando de todo el rato, dice, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Y cómo conoces a Catherine Fletcher para que te empieces a poner? Catherine Fletcher me conoce en Arco. Catherine Fletcher va a Arco a Madrid, estoy exponiendo Bueno, entonces con Fernando Latorre. Fletcher. Catherine Fletcher es la primera galería con la que expongo en París. galerista. Y ve los cuadros en Arco, le gustan y me organiza una exposición en París. ¿Y luego es tu protectora durante algún tiempo? No, que va, nada más terminar la exposición, cierra. Cerré un montón de galerías porque era la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein entró en Kuwait, y entonces era otra crisis como la de ahora, y cerraba las galerías todo el tiempo. O sea, cada vez que exponía en un sitio, cerraba la galería. Lo que pasa es que como soy muy de Zaragoza, pues dije, cuanto peor me haya de ir, más me he de quedar, y ahí me quedé. Oye, pero Le Singuilier no ha cerrado, ¿no? No, pero bueno, no, ha hecho reformas ahora. Luego a los 2 años viene Jorge Gay, que está allí. Jorge Gay, cuéntalo, Jorge Gay, claro. Pero bueno, pero Jorge Gay no llega a Casa de Brasil. No, Jorge viene a Crelan-Bicêtre. Ah, pues eso, ya te instalas en París, Sí. en tu casa. Sí, en una casa que comparto con Jorge. Ahí, empiezas a compartir tu casa y ahí entra, digamos, Sí. una etapa dentro de la etapa de París, nueva. Sí, bueno, pues allí... Es que tampoco creas que veo las etapas. Claro, cuando miras hacia atrás ves como un continuum. O sea que sí, bueno, las cosas se van modificando. Conozco a Nicole Bess, que es una especie de ángel de la guarda que tengo allí, que empieza... Ella dirige lo que se llama allí un grupo de Achat, que empieza a juntarse con unas amigas y tal y cual, y a comprarnos cuadros y a procurar que no nos muramos. Es una especie de Madre Teresa de Calcuta, pero que en lugar de ocuparse de los pobres se ocupaba de los artistas. Y entonces pues ella me presenta a algunos galeristas y voy exponiendo y eso. Pero Nicole Bess tiene la mejor anécdota la mejor anécdota que se va a contar esta tarde aquí la tiene Nicole Bess, que la tiene que contar Pepe, para que se vea lo modernos que eran los franceses entonces y las cosas que llegaban a hacer. Bueno, cuando uno va al extranjero, y más los de mi generación, y si son de Huesca más, pues va, eso que me decía mi madre, tu hijo mío, sobre todo no te des a entender, es decir, había que comportarse pues más o menos correctamente. Entonces Nicole Bess es una burguesa francesa, su marido se ocupa de los desastres de los petroleros y tal y cual, era una casa así muy fina y tal y cual. Y estábamos allí, tengo fotografías, porque estaban hizo fotos y lo puedo probar, porque si no, no se lo va a creer nadie. Bueno, estábamos allí, ella un escote muy generoso, con esos sujetadores de la perla tan estupendos que se veían así un poquito tal, y yo le miraba moderadamente el escote y de pronto veía que una especie de gusanito rosa subía y bajaba. Claro,
como uno estaba en una casa burguesa francesa, pues no manifestaba ningún asombro, y como si lo normal entre las tetas de las señoras de Aragón fuera que los gusanitos subieran y se volvieran a meter. Bueno, estábamos ahí con el Tournedo Forestier, y en esta ya, mon petit mignon, y estira del gusanito, y era la cola de una rata así, que era su animal de compañía, que entonces se había puesto de moda en Francia a través de los punkis tener ratas domesticadas y tal. Yo le dije que sería un hámster, me dijo, no, no. Y es más, en el metro se veía a veces tíos que llevaban ratas, que las llevaban teñidas y tal y cual. Y entonces, pues claro, no sé si es el programa El Objetivo Indiscreto francés y se ha estado riendo de mí toda Francia, pero yo pues seguí comportándome como si la cosa más natural del mundo fuese sacarse ratas de entre las tetas. Entonces la dejó en la mesa y empezó a comer las miguitas de pan que había por encima y tal y cual, a lo que Ana aprovechó para sacar la cámara de fotos y hacer unas fotos, porque si no nadie se lo iba a creer nunca. Y así ocurrió, y nos manifestamos como, en fin, como si nuestras madres sacaran siempre ratas para comerse las miguillas de pan que quedaban en el mantel. Estuviste hasta el 97 en París, ¿no? Sí. Y allí en París seguiste pintando y asumiendo el papel que tú te traías desde Madrid. Yo recuerdo que pintabas aquellos cuadros espantosos que llamabas palimpsestos de forma muy pretenciosa, ¿no? Explica un poco qué eran los palimpsestos. Me ha dicho espantosos, pretenciosa. Joder, para entender. Explícalo tú. Explícalo para entender. Hombre, explícalo para entender por qué haces un salto cualitativo enorme desde aquellos palimpsestos horrorosos a los cuadros que expusiste en la lonja hace poco y los anteriores que también hablaremos de ellos. No es como un amigo de Zaragoza. Esos excelentes cuadros que tú llamas palimpsestos. No, los llamabas tú palimpsestos. Hay que explicar lo que es un palimpsesto, porque claro, los intelectuales como tú usáis unas palabras para definir las pinturas que hacéis que son difíciles de comprender. Explica qué es un palimpsesto. Los antiguos pergaminos se reutilizaban varias veces porque eran caros, entonces se rascaban y se volvía a escribir. Entonces los historiadores, los paleógrafos, usan esta palabra para referirse a los pergaminos en los que queda traza de lo que estaba escrito debajo. Eso es un palimpsesto. ¿Y dais algo por saberse las preguntas o no? ¿Cómo es esto? Bueno, pues además la mayoría del público lo sabía ya, o sea que no era necesario. En aquel momento yo sentía que la vigencia de la pintura estaba puesta muy en duda, que bueno, se lleva hablando de la muerte de la pintura de 100 años o yo qué sé cuántos. Y entonces hacía unos cuadros sobre seda, donde pintaba por la parte de atrás unas cosas figurativas y hacía una especie de dripping. Dripping es como le llaman los americanos al churrete. Y donde tocaba la parte que convertía en transparente la seda y se veía la parte de atrás y tal y cual. Y esos cuadros horrorosos me dieron unos éxitos estupendos, por cierto. Que no digo que no. Vale. Y también tienes unos cuadros, si no recuerdo mal, con una especie de cristales de estos que se ponían en los cuartos de baño, ¿no? Que deformaban la imagen, las convertían en una especie de imágenes pseudocubistas. El formalismo figurativo. No, pues una especie de formalismo figurativo, ¿no? Hombre, esos cuadros están estupendos, vamos, a mí me parecen unos cuadros estupendos. No era vale. como pixelizar. No te ofendas. Es que como te conocen desde crío y es de las delicias, pues claro. Y no, era como hacer una especie de pixelado pretecnológico, vamos. Exactamente. Pero claro, dicho así, también puedes decir, nada, el hijo de un carpintero que se fue con 12 apóstoles y tal, y luego se hizo famoso. Hombre, no, que coño, que en fin, es que depende también del tono, la cosa se explica de otra manera. Hombre. Oye, ¿cuándo vuelves a Zaragoza? ¿Por qué vuelves y por qué decides volver? No tengo conciencia de haberlo decidido, supongo que, no lo sé muy bien, o sea, por fatiga, porque claro, de París habla todo el mundo sin tener ni puta idea de qué está hablando. O sea, cada uno que estaba allí 5 minutos escribe 300 páginas y se ha ido conformando una especie de ideario. París es una especie de Euro Disney para mayores, que se van así una semana y luego vuelven y tal y cual, pero vivir allí todo el tiempo sin el suficiente dinero, porque lo que da libertad de verdad es tener la suficiente cantidad de dinero, pues es un esfuerzo tremendo, Luego, cuando llevas 8 años o 9 o 7 o no sé cuántos, pues un día te miras al espejo y dices, pero tú quieres ser francés, porque esa es otra. O sea, que claro, el problema en este oficio es que no te vaya ni bien ni mal, porque si te va muy, muy bien, las cosas se van desarrollando solas. Y si te va muy, muy mal, pues también. O sea que, pues, pero si no te va ni bien ni mal, puedes terminar a los 75 allí robando canapés en las galerías y hablando de Giacometti porque lo conociste y no sé qué, y es una cosa bastante patética. Estaba claro que eso no tenía ya sentido
Y como, bueno, pues voy ahora con cierta frecuencia y veo a mucha gente que dejé allí tal y cual, pero que bueno, que cada uno sabe por dónde le lleva la vida. ¿Y por qué Villamayor? Ah, pues porque casualmente, sí. Porque necesitaba una casa, bueno, cuando me vine, para ahorrarme los psicoanalistas, me dejé un apartamentito pequeño allí para ir y venir, y entonces decían, no yo que me parecía una ordinariez, pero otros decían, es que tiene un pie en París y otro en Villamayor. Y yo decía, sí tengo las ingles, porque claro, es que un pie en París y otro en Villamayor, en fin.